bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Buenos días, Iglesia del Encuentro, que Dios los bendiga. Y quiero recordarle, nunca lo olvide, que la sangre de Cristo tiene poder. Siempre tenga en cuenta eso, que lo que derrotó a Satanás fue la sangre de Cristo, que lo que te hizo libre fue la sangre de Cristo, y que el único que puede vencer es la sangre de Cristo, y que si hay algo que Satanás tiene que huir y tiene terror es a la sangre de Cristo. Y cuando digo Cristo, recuerde que siempre les he enseñado que la palabra Cristo significa el Mesías. Entonces la sangre de Jesús, la sangre del Mesías tiene poder. Dígalo conmigo, tiene poder. Siempre recuerde esto, se los enseñé cuando comenzó el año, hace mes larguito, mes y medio, cuando comenzó el año según la Biblia, les enseñé que ungieran sus casas, las puertas de sus casas y sus ventanas con aceite de oliva, que es símbolo del Espíritu Santo, que sea símbolo del Espíritu Santo en nuestros hogares y de la sangre de Cristo. Que siempre la sangre de Cristo esté en su casa, en sus hogares, en sus hijos, en sus negocios, porque la sangre de Cristo tiene poder. Nunca la olviden, la sangre de Yeshua tiene poder. Y cuando usted dice Cristo, está diciendo Mesías. La sangre del Mesías, Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, tiene poder. Siempre métase eso en su cabecita, en su corazón y en su alma, que la sangre de Cristo es la que liberta, la que tiene poder y la única que derrota las obras de Satanás y de las tinieblas. Ahora, sin más por el momento, vamos a ver qué palabra tiene para nosotros Dios en el día de hoy. Desde que comienza la semana, desde hoy, termino de predicar hoy, e inmediatamente empiezo a preguntarle al Señor qué quieres que predique, qué quieres que predique. Y creo que el lunes o martes venía en camino, Señor, ¿qué voy a predicar el próximo domingo? ¿Qué voy a predicar? Y venía en el carro cuando Dios me dio el título, me dijo, predica una vida sin Jesús. ¡Wow! Tremendo, sí. Y ese es el título que me dio el Señor, una vida sin Jesús. ¿Y qué es una vida sin Jesús? Una vida sin Jesús, el título que yo tenía era un poco fuerte, pero real. Una vida sin Jesús es una vida que es basura. ¿Qué es basura? Lo que no sirve. Una vida sin Jesús, el título real que yo le iba a colocar era es una porquería. Sí, es una porquería. Porque vivir sin Jesús no tiene lógica. Si ya lo conocemos, si Él se manifestó en nuestras vidas, vivir sin Jesús no es vida. Dile a tu vecino, vivir sin Jesús no es vida. Y quiero comenzar en lo que terminé la semana pasada. La semana pasada Dios ya saca al pueblo de Israel de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Y los lleva a la tierra prometida a través del desierto. Pero había algo importante. ¿Y qué era lo importante? Que Dios, el Rey del Universo, Yohei, Bajei, Yahweh Sebaot, el Dios Todopoderoso, iba con ellos. De día en una nube y de noche en una columna de fuego. Pero Dios salió con ellos para llevarlos a la tierra prometida. Él iba con ellos para llevarlos hasta la tierra prometida y los llevó hasta la tierra prometida. Es lo que Dios nos va a enseñar hoy. Nosotros ahora tenemos a Jesús, tenemos a Yeshua en nuestro corazón. Y Él dijo, no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que nosotros en este planeta Tierra, que los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él va a ir con nosotros y nos va a llevar ¿hasta dónde? Hasta la tierra prometida. Él no nos va a dejar solo. Pero ¿qué quiero que aprenda usted hoy? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, a los 2 o 3 meses de sacarlos de Egipto, los llevó hasta el monte. Y Dios le dijo a Moisés, prepárenlos para que quiero que me vean, quiero hablar con ellos.
Y Moisés les dio la orden de que se prepararan y al tercer día los llevó hasta el borde del monte. Dice que el borde del monte humeaba. Leámoslo un momentico en Éxodo 20. Éxodo 20, 17. Dice así. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Es importante que aprendamos dónde están las cosas escritas. Dice Éxodo 20 no, Éxodo 19, 17. Éxodo 19, 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía, temblaba en gran manera. 19. El sonido de la bocina iba aumentando. Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba. ¿Y qué pasaba? Y Dios le respondía. Aleluya. Con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Escúcheme bien, vamos al capítulo 20, versículo 1. El pueblo está a la orilla del monte y dice que era fuego, que el monte temblaba, fuego, rayos. Y se oía la voz de Dios. Y mira, dice 21, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No sé si estás entendiendo el mensaje. Al único pueblo que Dios le ha hablado es al pueblo de Israel. Las únicas personas como pueblo entero, 1,5 millones, 2 millones, que escucharon la voz de Dios y vieron el fuego y temblar el monte, fue el pueblo de Israel. No llevaban sino 3 meses de salir de Egipto, de la esclavitud. Y Dios fue claro, le dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la esclavitud, que te saqué de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando ellos, la primera vez que escuchan hablar a Dios, acaban de conocer a Dios, lo primero que Dios les dice es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás escultura. Es lo primero que Dios le dice. A los 8 días de que Dios habla con ellos, Dios llama a Moisés y Moisés se va al monte a hablar con Dios. La primera vez que Moisés subió a hablar con Dios, 40 días y 40 noches. ¿Y qué ocurrió? Hacía 3 meses acaban de escuchar a Dios. Moisés está con Dios en el monte. Cuando Dios le dice a Moisés: baja, porque ese tu pueblo se ha corrompido. Y cuando Moisés baja, ¿qué es lo primero que encuentra con el pueblo? Habían construido un becerro de oro. Yo tengo una pregunta: ¿cómo puede ser posible que habían visto el poder de Dios, abrir el mar rojo, sacar agua de la roca, escucharon la voz del mismo Dios? Él mismo le dijo: no se hagan imágenes, no adoren otros dioses. Y no habían pasado 3 meses y ya estaban adorando un becerro de oro. Déjeme decirle, el mismo Dios más adelante dice: pueblo loco e ignorante. Cuando tú has conocido a Dios, cuando sabes quién es Jesús y lo dejas, está diciendo Dios que somos un pueblo loco e ignorante.
Y por eso titulé este mensaje, La vida sin Dios. Estos que le dieron la espalda a Dios nunca entraron a la tierra prometida. Ahora nosotros, los que tenemos a Jesús, Jesús va con nosotros. Dígale a su compañero que está ahí en casa, dígale, Jesús va con nosotros. Tienes que tener claro, ellos veían la nube, ellos veían el fuego donde estaba Dios, ellos caminaban por vista, nosotros caminamos por fe. Nosotros no hemos visto a Jesús, no hemos visto la montaña, pero tenemos a Jesús y le hemos creído. Ahora tengo una pregunta, entonces, ¿por qué a veces sacamos a Jesús de nuestra vida? Dice Mateo, vamos a buscarlo, Mateo 16, 26. Y está hablando Jesús, el Mesías, cuando estuvo aquí en la tierra. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es claro, Dios siempre es claro. Dios no se anda por las ramas, Él va directo al punto. Porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Déjeme decirle, quiero hablar, porque quiero hablar de mi vida. Yo me gané el mundo, por gracia de Dios, o no sé por quién. Pero ¿qué pasó? Pero yo no tenía a Cristo en mi corazón. Usted ve mucha gente que creen que son felices, que muestran por Facebook e Instagram el carro que tienen, el viaje que fueron, pero en sus casas sus vidas son vacías. No son felices. Muestran lo que anhelan, muestran cómo desean vivir, pero no son felices. Son vidas huecas, corazones huecos, vidas que no tienen paz. Entonces Jesús es muy claro. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y al final perdiere su alma? Yo gané el mundo, tuve la empresa, viajaba donde quería, tenía todo, pero lo único que no tenía era Jesús. Y déjenme decirle, tenerlo todo y no tener a Jesús es no tener nada. Dile a tu compañero, tenerlo todo y sin tener a Jesús es no tener nada. Yo lo tenía todo, pero vivía ocupado. Tenía que preocuparme por mis amigos, tenía que preocuparme por el qué dirán, tenía que preocuparme porque la noche tenía que ir a reuniones, a juegos, a tomar trago, a cosas que no era feliz con mi esposa, ella no me era suficiente, mis hijos no los veía porque llegaba la medianoche. No era feliz, todo trataba de ahogarlo en el alcohol, en viajes, en rumba. No era feliz, porque déjeme decirle, puedes tener todo el oro del mundo, pero no ser feliz. Si no, pregúntele a Pablo Escobar. Fue el hombre más multimillonario del planeta Tierra, pero no era feliz y vivía en el monte, como una rata. Pregúntenle a los traquetos, pregúntenle a los cantantes modernos, ¿por qué se suicidan tan joven? ¿Por qué mueren por sobredosis de droga? Porque no son felices, todo es mentira. Una vida sin Cristo no es vida, es pura basura y es pura mentira. Cuando yo tenía mi empresa, recuerdo que alguien me dijo, wow, Dios cómo te ama. Y yo lo miré y dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Me dijo, sí, mira Dios cómo te has prosperado. Porque eras un simple vendedor.
y ahora tienes tremenda empresa, negocios. Le dije, un momento. ¿Cómo así que Dios, cómo me ama? ¿Tú quieres saber quién es Dios? Me dijo, sí, ¿cómo así? Le dije, sí, te voy a mostrar quién es Dios, le dije. Y le mostré mis manos. Le dije, este es Dios. Porque todo lo que yo toco se vuelve oro. En ese momento, sin yo saberlo, en el mundo espiritual, en la esfera de Dios, yo había desafiado a Dios. Y ahora, en ese momento le estaba diciendo indirectamente, Dios, no te necesito, tú no me perteneces a mi vida. Y no es que Dios vino y dijo, te voy a castigar, no. Simplemente Dios se retiró. Porque Dios es un caballero. Y cuando Dios se retiró, quedé en manos de ¿quién? Quedé en manos del enemigo. Yo no lo sabía. Y el enemigo empezó a hacer ferias conmigo. Y llegó el primer año de la primer debacle, que la empresa empezó a derrumbarse. Y en vez de tener un corazón humilde, a ver cómo soluciono, no, yo era prepotente. Dije, vamos a ver, tengo suficiente y de sobra. Veamos el año entrante a ver qué va a pasar. Cuánto voy a perder, no importa. Y perdí. Y seguí perdiendo, 3 años. Luego de la debacle de la empresa, ya Satanás fue a tratar conmigo. Y me empezó a enloquecer. Ya no se trataba solo de la empresa, ya no solo estaba quebrado, sino que ahora estaba loco, me quería matar. El mejor negocio que me planteó Satanás, el enemigo, fue el suicidio. Y yo estaba loco. Iba donde los abogados a que me ayudaran a solucionar la situación. Y me decía, no tienes problema, tienes esto y esto, estás bien, lo que necesitas es descanso. No, el Satanás me decía, yo estoy loco, y yo estaba loco, yo buscaba la muerte. ¿Me entiendes? Yo estaba sin Cristo. Y el enemigo me vendió la idea, tú vas a morir en un accidente no tienes problema, la póliza de seguro que tienes en dólares le queda a tu esposa y a tus hijos y tú queda la familia, queda bien. Yo dije, es el mejor negocio que puedo hacer. Déjame decirte, Satanás siempre va a empezar por un lado, pero al final querrá lo más importante, querrá llevarse tu alma. Y eso pasó en mi vida. Por cosas del destino, vino una persona a Estados Unidos, uno de los grandes. Yo estoy quebrado, estoy en la debacle, pero no necesitaba mucho. Para mí no era mucho en esa época. Necesitaba quien me prestara 300 o 400 mil dólares. Era todo lo que necesitaba. Y tenía quien me los prestara, pero en ese momento como que todos se esfumaron. Y viene esta persona, y a través de esta persona llego a donde estaba comenzando una iglesia, en Holguín Trade Center. Y recuerdo la primera vez que fui a la reunión, entré, y qué predicó el pastor, no sé, no se me quedó ni una letra en la cabeza. Pero al final dijo, el miércoles en la casa de esta señora Beatriz, aquí está la dirección, va a haber una pastora de Estados Unidos, quiero que vayan y por la noche a las 7 a ver qué pasa. Yo odiaba el evangelio, yo no amaba a Dios, yo odiaba a los cristianos, yo lo único que necesitaba era plata. Yo en ese momento buscaba a Dios no para que salvara mi alma. Yo no estaba buscando a Dios para decirle, Señor, perdóname, no. Yo estaba buscando a Dios porque creía que hasta ese momento ya no había otra puerta que tocar sino esa. El único que podía solucionarme el problema se llamaba Dios, pero el problema que yo necesitaba que Él me solucionara era el problema de dinero, de plata, cash, dólar, moneda. Y ese día miércoles fuimos a la casa de Beatriz. Curioso, el que no le gusta el evangelio, el que no busca a Dios, el que no ama a Dios, el que no quiere a Dios que le ayude, sino que le salve, que le dé dinero. Cogí a mi esposa y a mi hijo recién de 1 añito
Y nos fuimos a las 7 de la noche donde Beatriz. Y déjame decirte algo. El principio del amor es el dar. Dígale a su vecino, el principio del amor es el dar. Sí, es el dar. Si tú tienes una novia y tu novia vive en Palmira, pero te enamoraste de ella, ¿qué haces todos los días? ¿Hasta dónde vas a visitarla? Hasta Palmira. O hasta Buga. Hasta donde sea. Y te quedas a las 11 de la noche y te vienes y al otro día, ¿por qué? Porque la amas. Y siempre el amor es dar. Esa noche cuando llegamos a la casa de Beatriz, cuadramos la camioneta, timbramos, se abre la puerta, ya estaba lleno, no había sino 2 puesticos adelante. Vuelvo y te digo, yo no estoy buscando a Dios para que me ame, ni para que me bendiga, sino para que me solucione el problema financiero. Y cuando cruzo la puerta para entrar, cayó fuego. Fuego literal lo sentí. Fuego del cielo. Cayó fuego del cielo sobre mí. Y empezó a quemarme desde la punta de mi cabeza hasta la punta de los pies. ¿Y qué pasa donde hay fuego? Pues hay humo. Todo mi cuerpo empezó a exhalar y a sudar y a llorar. Cogí al niño y me senté y me tapaba con él. Y esa mujer predicaba y yo lloraba y yo sudaba, estaba empapado de pies a cabeza, no entendía por qué. Era el fuego del Espíritu Santo, era el fuego de Dios sobre mi vida. Y me quemaba, estaba quemando mi vida, mi pasado, mis pecados, mi locura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que le quiere no se pierda, mas tenga vida eterna. Él me amaba sin yo amarlo. Y Él vino y me bautizó con fuego. Fuego, fuego. Y es la única prédica que recuerdo. Esa mujer estaba hablando de Naamán. Naamán era famoso, rico, poderoso, pero leproso. Exactamente en mi misma vida. Era rico, poderoso, famoso. Pero yo era ¿qué? Leproso. No tenía a Cristo en mi corazón. Cuando esa mujer terminó de predicar, yo cogí a mi muchacho y mi esposa y salí como un loco a mi casa. Y me encerré 15, 20 días leyendo Biblia. Me enloquecí, me enamoré de Dios, me apasioné por Dios, me lavó mis pecados sin yo pedírselo. Pero, vuelva y diga conmigo, pero ya llevaba 20 días, 30 días. Seguía endeudado, seguía problemado y seguía sin plata. A los 20 días, estas personas que se reunían en Holguín Trade Center contrataron el teatro de Unicentro, Uricalio, como llamaban en esa época. Y el culto los estaban haciendo en Unicentro. Entonces le dije a mi esposa, vámonos para el culto. Y fuimos a Unicentro, al teatro. Y me recuerdo que nos hicimos en el segundo piso del teatro. Y el cura y el profeta tampoco. Y el pastor empezó a predicar. ¿Y qué me quedó de lo que predicó? Nada. Diga conmigo, nada. Luego que termina de predicar, dice el pastor, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Y yo me levanté de esa silla como un resorte allá en el segundo piso. Dije, ahí están los pastores. Lo que me han dicho a mí, eso es cierto. Los pastores son unos ladrones. Los pastores van detrás de la plata. Ahí están pintados, tras de que no querían los cristianos, tras de que odiaban el evangelio, y habla este man del dinero. Dije, ahí están pastores ladrones. Pero, diga conmigo, pero Dios que nunca pierde, porque Dios nunca pierde. Dios es perfecto.
cuando Dios tiene planes para tu vida, si tiene que mover el mundo, lo mueve. ¿Me entiendes? Lo va a mover para bendecirte. Y coge el pastor y dice, vamos a abrir la Biblia, libro de Malaquías. Yo abrí la Biblia, Malaquías 3. Y empezó a leer. Porque 3:6. 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, el Rey del universo. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? 8. Y dijo Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¡Wow! Tremendo. Me cuento que eso me impactó. Pues no como cristiano, sino la primera vez que prediqué sobre eso. Cuando uno no da los diezmos, se supone que, no digo yo, dice Dios, que eso trae maldición. Entonces, el pastor sigue leyendo. Hasta ahora no me ha tocado, no me ha llamado la atención. Dice, 10. Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y yo me levanté y dije, ¿cómo? ¡Momento, Señor! Lo que ese loco allá está diciendo, así literal como te estoy diciendo, así lo prediqué. Ese loco, lo que ese loco está diciendo, dice, probadme. Pues yo sí te quiero probar, Señor. ¿Sí? Si lo que ese loco está diciendo es cierto, que si te traemos el dinero, te estamos probando, que tú abrirás las ventanas y derramarás bendición hasta que sobreabunde, yo sí te quiero probar. Ahora quiero recordarles algo. Recuerde que era la segunda vez que yo iba a una iglesia. Recuerde que yo era comerciante industrial. Recuerda que yo era hábil en los negocios. Yo no era nada de santo ni de cristiano, pero sí era comerciante. Entonces, ¿cómo le hablé a Dios como comerciante? Le dije, un momento, este man me está diciendo que hagamos un trato. Pues yo vengo a hacer un trato contigo, le dije. Tengo un negocio con el banco, que si ese negocio me sale, llevo 3, 4 meses y no ha salido, pero si tú me das ese negocio, y en ese negocio me va a representar 20 millones de pesos, si tú me das ese negocio, así le hablé literalmente a Dios, para que me entiendas. Así le hablé y lo desafié. Le dije, si tú me das ese negocio de los 20 millones, yo te voy a regalar 1 millón. Recuerden que yo no sabía de diezmos. Le dije, si tú me das los 20 millones, yo te voy a regalar 1 millón. Trato es trato. Ahí te la dejo. Cójame ese trompo en esa uña. Usted dice ahí que lo pruebe, pues lo voy a probar. Yo te hago una pregunta, ¿quién le gana a Dios? Listo. Terminó el culto. ¿Qué dijo el pastor? No sé nada. Lo único es que me fui sabiendo que le había dicho a Dios que tenía un trato conmigo y que yo quería ver qué tan guapo era. Empezó la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lo que sea. Al día viernes, mi esposa, que era la secretaria, porque ya no tenía secretaria, no tenía cómo pagar secretaria, me dijo, salió el negocio del banco, y ya te consignaron en la cuenta 10 millones de pesos. Ya salió la mitad, no importa, 10 no sirve. ¡Wow! Yo quedé contento, ya tenía en el banco 10 millones de pesos. Llegó el domingo siguiente y nos fuimos para el culto a mi centro. ¿Qué predicó el pastor?
No sé. No sé. La única prédica hasta ahora que ha quedado en mi cabeza era la del Naamán, el leproso. Las otras no escuchaba nada. Termina la prédica y dice el pastor, vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Y yo le dije, oh Señor, un momentico, un momento. Tú y yo hicimos un trato. Yo te dije, así muy clarito le dije al Señor, yo te dije que si me dabas los 20 millones, yo te regalaba 1 millón. Ahora, tú me consignaste 10 millones, ¿cuánto te tengo que dar? La mitad, 500,000 pesos. Saqué mi chequera, en esa época uno se movía con chequera a los comerciantes, saqué mi chequera, hice el cheque al portador por 500,000 pesos. Te estoy hablando hace 27 años. Creo que 500,000 pesos hace 27 años era un billetico. Saqué 500,000 pesos y lo eché a la bolsa de los diezmos. Hago un paréntesis aquí. Me satisface saber que con ese cheque de 500,000 pesos, a la semana siguiente ya habían alquilado un local para montar su iglesia con ese primer cheque. Eso me agrada. Bueno, doy los 500,000 pesos y le dije, Señor, ni te debo ni me debes. Estamos en paz. El hombre propone, pero el que dispone es Dios. El que tiene los planes es Dios. El que sabe más que todos nosotros es Dios. Y cuando Dios te ama, Dios te va a bendecir como sea. Ya yo tengo mis 10 millones en el bolsillo. Ya tengo mi estructura de qué voy a hacer. Y esa semana manda Dios a alguien con que yo trabajaba, que tenía mucho dinero y muchas telas, y hago un negocio con este personaje. En el negocio con este personaje me dice, ¿cuántos jeans puedes hacer como tener la fábrica? Ya no era tan grande como antes, ya no estaba en el centro, estaba aquí en las canchas panamericanas. Le dije, con el montaje que tengo, con tal cual como la tengo, te puede hacer hasta 7,000 mensuales, 7,000 blue jeans mensuales. Me dijo, listo, hagamos el trato. Pero te tengo que decir algo, no tengo plata para pagarte. Entonces vamos a hacer, cuadramos un trato. Dijo, haces 7,000 blue jeans, 4,000 son para mí y 3,000 son tuyos. Yo dije, listo. Déjeme decirle algo. Desde ese momento comencé a trabajar sin comprar 1 centímetro de tela. Yo cogía cada mes 3,000 blue jeans, los vendía de contado para recoger la plata rápido y me ganaba 30 millones de pesos mensuales. En esa época. Cada mes yo me echaba 30 millones de pesos de utilidad al bolsillo. Pagué todas mis deudas. Y ganaba 30 millones. Dios me empezó a bendecir. Y déjeme decirle algo. Recuerde que yo era comerciante, que yo era industrial, que yo no era rezandero, ni católico, nada. No, yo no creía en nada, cosas de Dios. Que yo ya buscaba a Dios por dinero y Dios me empezó a responder. Primero me dio 10 millones y luego me empezó a dar 30 millones mensuales. Entonces, Dios me empezó a bendecir. Y lo primero que se me convirtió fue la billetera, el bolsillo. Porque yo llegaba a la iglesia y cuadraba mi camioneta afuera, ya era aquí en la autopista sur con Guadalupe. Y cuadraba la camioneta y yo llegaba a la iglesia y diezmos y yo llegaba con 500, 1 millón, 600, 2 millones, parecía traqueto. Pero yo le daba a la iglesia lo que Dios me pedía y Dios me bendecía. Y usted dirá, ¿y qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? Porque si Dios te levantó, entonces ¿qué pasó con la empresa? Pasó lo que tiene que pasar cuando Dios te ama. Dios me empezó a hablar. Díganle a su vecino, Dios me empezó a hablar.
Y no me pregunte usted cómo es que Dios habla, cómo es que Dios... Yo escuchaba a Dios. Yo vivía en el oeste y me arrodillaba en el balcón y venía una luz del cielo y me cobijaba. Dios me hablaba en las nubes, Dios me hablaba a mi corazón, yo lo escuchaba. Tuve una relación perfecta con Dios. A la iglesia llegaban los profetas y a mí no me interesaba lo que dijeran los profetas. Es más, ninguno me hablaba a mí, a todo el mundo. A mí no me interesaba porque Dios hablaba directamente conmigo. Y Dios me empezó a bendecir, la empresa empezó a prosperar. Y viene una vez Dios y me dice, quiero que trabajes conmigo, quiero que trabajes para mí. Y yo le dije, no. Siguió caminando el tiempo, otro mes, y Dios me dijo, quiero que seas trabajador mío, que trabajes para mí. Yo le dije, no. Se te olvida que yo soy comerciante, se te olvida que yo soy empresario, se te olvida que yo soy industrial, yo no soy pastor y no voy a trabajar de pastor. Yo tengo una pregunta. Yo estaba midiéndole el pulso a Dios y creí que él iba a ganar a Dios. Y entonces yo llegaba a momentos que yo llegaba al apartamento, no estaba ya sino mi esposa, mi hijo de 1 añito y mi hija Najib, la menor, y llorábamos en la cama, porque yo le decía, Dios me está llamando, pero yo no quiero. Y Dios me llamó a través de profetas, de pastores, y yo dije, no, y no, y no. Y hay algo que quiero decirle. Si usted quiere hablar con Dios, si usted nunca ha escuchado la voz de Dios, lea la Biblia. Déjeme decirle que cuando usted empieza a leer la Biblia, Dios le va a hablar. Mis negocios, todo, siempre en mi vida fue con amigos. La empresa que comencé fue sociedad con un amigo. Ahora cuando estoy en la ruina, estoy leyendo, que ya conozco del Señor, y estoy leyendo una vez el libro de Juan, cuando llego a mi casa a comer, y estoy leyendo, y dice, ya no os diré más mis siervos, sino que les diré amigo, porque ¿cuál es el amigo que da la vida por su amigo? Pues yo soy tu amigo. Y Dios me está diciendo que yo era amigo, yo lo sentí cara a cara, y lloraba, y leía, y lloraba. Me tuve que subir al 2.º piso de mi apartamento, y estuve media hora llorando, porque Jesús me estaba diciendo que era mi amigo. Y ahí aprendí que Dios hablaba por la Biblia. Y luego seguí leyendo, este es el libro de Juan, y luego estoy leyendo cuando Jesús resucita, y le dice a Pedro, no le dice Pedro, le dice, sino que le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Dice que le vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Y vuelve y le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Y dice, que Pedro le dio tristeza. Y le dijo, Señor, tú todo lo sabes. Y yo lo leí, ese pedazo lo leí 10 o 15 o 20 veces. Y decía, qué pecado, Pedro. ¿Cuántas veces Dios le tuvo que... Jesús le dijo, me amas, y él no obedecía. Pero yo no entendía que era Dios el que me estaba hablando. Dios habla a través de su palabra. Yo sigo leyendo la Biblia, termino lo de Juan y empiezo el libro de Hechos. Yo me leí la Biblia en un abrir y cerrar de ojos. Y estoy leyendo la Biblia y llego al capítulo 9 del libro de Hechos, que dice la conversión de Saulo de Tarso, y habla de todo lo que hacía Saulo. Y entonces, cuando Saulo cae al piso, ciego,
Y Jesús le dije, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ya saben la historia, Saulo quedó ciego y lo llevaron a Damasco, a una casa, y Dios llama a un discípulo y dice, ve donde Saulo de Tarso y ora, porque él ve que tú llegas y recibe la vista. Y él le dice, Señor, 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 no, 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 no. Dice, Ananías le respondió, Hechos 9, 13. Ananías le respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Escúcheme bien, yo estoy leyendo esto. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo cerré la Biblia, dije, ¡no! ¡No! Y no volví a abrir la Biblia por ahí en 15 días. Le dije, no, no. ¿Y sabes algo? Cuando Dios te quiere bendecir, te bendice. Le dije no, ya le había dicho no muchas veces, pero él conocía mi corazón. Él sabía quién era yo en el fondo. Cuando le dije no, se empezó a acabar todo. ¡Todo! ¿Y sabes qué pasó? Cuando se acabó todo, ¿me entiendes qué es todo? Cuando se vendió la última máquina, cuando se cerró el último almacén, cuando ya no había nada, cuando no había para comer. Entonces me tuve que doblar mis rodillas y decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Pero cuándo? Cuando ya no había nada. ¿Sabes qué es nada? Nada. Cuando me fui a Macro a comprar 50 libras de arroz, 10 de azúcar, 20 panelas, 10 o 15 de lentejas, pastas, aceite, y a guardar para comer durante 2 o 3 meses porque ya no quedaba nada. Nada. Y tú dirás, pero qué duro. No, porque Dios tenía un propósito. Y el propósito de Dios para tu vida y para mi vida se cumple. Déjame decirte, mi vida fue un desastre cuando estaba en la cúpula del mundo, cuando era el rey del mundo, no tenía a Cristo, por eso mi vida era un desastre. Y Dios tenía algo más para mí, y algo más para mis hijos, y algo más para mis nietos, y algo más para ustedes los que le predico. Y Dios, cuando le dije sí, Dios es perfecto. Diga conmigo, Dios nunca pierde. Dios nunca pierde. Y la iglesia, un amigo que era el pastor de la iglesia Génesis en la 70, en López, abrió una iglesia aquí en el sur, en la 42, entre Roosevelt y Novena. Una iglesia hermosa. Yo fui a congregarme un tiempo él ahí. A los 2 o 3 meses de estar la iglesia ahí, Dios le dijo a este hombre que la cerrara. Yo me encuentro con él y me dice, cerré la iglesia. Le dije, ¿cómo sí que la cerró? Me dijo, sí. Dios me dijo que él no me mandó a abrir iglesias en el sur, que yo tengo la mía allá. Le dije, ¿y qué hiciste? No, las tengo cerradas por ahora. Le dije, no la vas a desbaratar. Déjala allí. Que yo tengo quien se quede con esa iglesia. Así le dije a él, yo tengo quien se quede con ella, mi pastor o cualquiera. Yo tengo quien.
Y déjeme decirle que empecé a buscar quién se quedara con esa iglesia. Y todos me decían, el pastor de esa iglesia eres tú. Y yo decía, están locos, yo no soy pastor. Seguía de terco. Y para resumir, cuando vino el pastor Rafael de Ecuador, a través de él Dios me aclara que esa iglesia es para mí. Escúcheme bien, ¿cómo es Dios de perfecto? Me fui a comprar la iglesia. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿A qué fui? A comprar la iglesia. Recuerda que yo soy comerciante, soy negociante, no soy pastor. Entonces me fui donde el pastor y compré la iglesia, así comprada. Compré las sillas, él me regaló el altar, compré los equipos de música, todo organizado. Yo soy empresario. Y compré la iglesia, creo que un viernes, un sábado o algo así, compré la iglesia. Al lunes siguiente, madrugaba a la iglesia a 6 de la mañana a orar, que hacer intercesión. A las 8 subía las rejas, por la 42 y por la carretera. Abría, le puse unos letreros gigantes a los lados. Yo soy buen publicista, buen comerciante. Jesucristo te ama. Jesús es la luz del mundo. Y abría mi iglesia de 8 a 12. A las 12 cerraba. A las 2 volvía a abrir hasta las 6. Pregunto, ¿cuántas almas sería? 0. No tenía una sola alma. Y así transcurrió el lunes, transcurrió el martes, transcurrió el miércoles. Y yo como un loco, ¿no? Cuando la Biblia dice que tenemos que ser como niños. Y no sé por qué pierde uno eso. Y yo decía, bueno, el domingo voy a hacer 2 cultos. Uno a las 9 y otro a las 4. ¿Y cuántas almas tenía? 0, ninguna. Transcurrió el lunes, martes, miércoles, jueves. Cuando dije, bueno, Señor, y yo no tengo a nadie, ¿cómo voy a hacer el culto? Pero yo iba todos los días a orar de 6 a 8 y estaba en la iglesia, abría la iglesia de 8 a 12 y de 2 a 6 como un negocio. Yo no era pastor, yo era empresario y me sentaba a leer la Biblia. Y estoy allí parqueado en la iglesia, creo que un miércoles o jueves por la tarde, cuando entró la primera persona. Entra una señora toda linda, toda bonita. Y yo, wow, la primera. Yo de palmas me puse gozoso, la primera alma. Y entró, y buenas tardes, mi señora, a la orden. Me dijo, ¿usted es el pastor? Le dije, sí, mucho gusto, bienvenida. No, yo quería cargarla. Y me dijo, ay, pastor, es que tengo algo que comentarle. Le dije, sí. Me dijo, yo me congregaba en esta iglesia cuando el pastor la cerró. Pero mientras yo estuve aquí, Dios me dio una orden. Dios me dijo que anotara los nombres de todas las personas y los teléfonos y que lo guardara. Y ahora Dios me ha dicho que se la entregue a usted. Mire, pastor, y me entregó una lista como con 50 o 60 personas. Un jueves. Y yo le dije, gracias, gracias. Yo estaba emocionado. Ella se fue y cogí el teléfono y empecé a llamar a todo el mundo acá, y hemos abierto la iglesia no llamaba El Encuentro, la iglesia se llamaba, tenía otro nombre, no recuerdo, con otro pastor que me había dado un nombre, y empecé a llamar y a invitar a las personas, llamé a todo el mundo, y listo, quedó cuadrado, le dije, hay un culto a las 9 y otro a las 4. Ahora resulta que, por favor, yo no sabía predicar. Entonces, el pastor del Ecuador que estaba aquí me dijo, yo predico en el primer culto. ¡Ah, qué bien! Ya tenía quien predicara, pero no tenía quien predicara en el segundo culto. Entonces fui al profesor del Instituto Bíblico del Valle y hablé con el pastor. Me dijo, yo predico en el segundo culto. Listo, entonces ya tenía quien predicara. Te estoy hablando esto, es para que entiendas que cuando uno se somete a Dios, la bendición es mayor. Llegó el día domingo. Un paréntesis. No tenía músicos, pero tenía equipos para la música.
soy comerciante. ¿Qué fue lo primero que hice? Apenas vi lo de la lista, invité a las personas. Fui y contraté a un músico con sueldo. Y te vas a ganar un mínimo, vas a trabajar listo. Tenía músico pago. Y llegó el domingo, para la alabanza no tenía problema porque tenía un músico profesional cristiano. Llegó el domingo, recuerde que hace 8 días atrás no tenía un alma. Llegó el domingo por la obra y la misericordia de Dios con la lista que Él me mandó y que invité a la gente. Al primer culto fueron 40 personas. ¿Estás escuchando? 40 personas de la nada. Y al segundo culto fueron como 20 o 25 personas. ¿Y cuántas personas tenía yo de ovejas? Ninguna. Con eso quiero terminar. Cuando Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Tratemos de ser más espirituales. Tratemos de no hacernos sordos a la voz de Dios. Este mensaje, la vida sin Jesús, es cierto. Yo te hago una pregunta. Si ya conoces a Jesús, ¿por qué has hecho un ídolo de tu trabajo? Si ya conoces a Jesús, ¿por qué has hecho un ídolo? No sé qué ídolos has hecho. ¿Por qué? Jesús no puede ser reemplazado por nada ni por nadie. Él es el que nos da la vida. Hoy soy pastor. Me demoré como 3 o 4 años en aceptarlo. Y Dios me llamó a través de un pastor judío. ¡Qué bendición! Y les comento, cuando comencé la iglesia, a los pocos días llego yo a la iglesia tenía un nombre que no recuerdo ahora, y voy entrando a la iglesia y entro, y tengo un sueño, entro a la iglesia en el sueño, pero cuando voy a entrar, afuera había un letrero que decía, el encuentro. Y entré a la iglesia adentro y dije, pero esta es la iglesia que yo he tenido siempre, ¿cómo así que el encuentro? Y volví, salí, y volví, miré, y decía, el encuentro. 3 veces pasó lo mismo. O sea, que quiero que entiendas que este pastor fue llamado por Dios, como dijo Pablo, por la voluntad de Jesucristo. Que la iglesia del encuentro se llama el encuentro porque Él le puso el nombre. Que ustedes y nosotros somos llamados a pertenecer al remanente de Dios, al remanente de los fieles, al remanente de los radicales y al remanente de los santos. Que usted y yo no nos va a pasar como el pueblo de Israel, que se olvidaron de Dios y construyeron un becerro. Usted y yo no vamos a construir un becerro. Que somos hijos de Dios, que tenemos la bendición de Dios y que Él prometió que no nos va a dejar solo y que te ha prometido que te va a dar otra oportunidad. Vamos, dile a tu mujer, a tu esposa, a tu hijo, dile, Dios nos va a dar otra oportunidad. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios no se cansa y Dios nunca pierde. Conmigo no. Así que, iglesia, que Dios los bendiga. Estaremos siempre pendientes de ustedes. Que la paz de Dios venga sobre sus vidas, que el fuego del Espíritu Santo consuma toda obra de Satanás y que las bendiciones del Dios Todopoderoso los persigan y los alcancen. Que Dios tenga de ustedes misericordia. Que Dios los guarde. Que Dios los bendiga. Y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que Dios ponga en ustedes paz. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso los persiga y lo alcance. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén.